Al final de la Segunda Guerra Mundial, el Ejército Rojo inició una de las operaciones más implacables del período de posguerra, la captura masiva de soldados alemanes. Muchos miembros de las SS perecieron en los últimos meses de la guerra y muchos fueron capturados por los aliados. Totalmente conscientes de lo que las tropas de las SS habían hecho a los civiles soviéticos durante la ocupación, muchos intentaron desesperadamente llegar a los estadounidenses o a los británicos. Algunos lo lograron, pero la mayoría cayó en manos soviéticas. Durante años se les había enseñado que los comunistas eran bestias que los destruirían. Ahora tuvieron la oportunidad de experimentar la hospitalidad soviética. El objetivo no era solo detenerlos, sino también utilizarlos como fuerza laboral para la reconstrucción de la devastada Unión Soviética. La supervivencia en estos lugares dependía más de la suerte y la resistencia física que de cualquier consideración humanitaria. A través de la sangre y la nieve, la ira soviética desatada. Después de que la batalla de Kursk terminó en catástrofe para la Wehrmacht, los alemanes comenzaron a retirarse. A partir de ese momento, el frente oriental se convirtió en una pesadilla para los nazis, alimentada por las oscuras ideas de lo que los soviéticos les harían si los atrapaban. Y cada vez que los soviéticos tenían la oportunidad de capturar a algunos soldados alemanes, eran bastante brutales. Sin embargo, muchos soldados e incluso algunas unidades de las Waffen-SS se rindieron a los soviéticos, aunque los soviéticos rara vez mostraban misericordia a aquellos con uniformes negros. Cuando vieron mi uniforme, me sacaron de la fila de prisioneros. Me desnudaron y me golpearon con culatas de rifle gritando «Babi Yar» y «Smolensk». Entendí por qué. Nos llevaron a un campo, pero para los de las SS no hubo juicio, solo la muerte. Cada día llamaban nombres y esos hombres nunca regresaban. Este fue afortunado de sobrevivir porque la mayoría de los miembros capturados de las SS fueron ejecutados en el acto. Muchos de los que fueron perdonados estaban esperando juicios o incluso sin juicios, fueron enviados a campos de trabajo soviéticos. Raramente regresaban. Incluso durante la guerra, la Unión Soviética comenzó a enviar a estos prisioneros de guerra a campos, y todo fue por órdenes de Stalin. Había una gran diferencia entre los miembros regulares de la Wehrmacht y las unidades de las SS. Los primeros eran considerados prisioneros de guerra y los últimos eran criminales de guerra. Esto era especialmente cierto para los miembros de los Einsatzgruppen y los oficiales de las SS. En enero de 1945, el 9º ejército de la Wehrmacht quedó atrapado cerca de Varsovia. El teniente Gerhard Keller todavía recuerda claramente el caos. Estábamos superados en armamento, en número y congelados hasta los huesos. Cada día más de mis hombres morían o desaparecían en la nieve, llevados por los rusos. Rendirse era la única opción si no querías perecer. El tratamiento de aquellos que se rendían era diferente, dependiendo de los captores, los capturados y el estado de ánimo del momento. Un sobreviviente, el soldado raso Hans Meller, describió su primer encuentro con los soviéticos. Nos despojaron de todo, relojes, botas, cualquier cosa de valor. Uno de nuestros soldados que resistió fue fusilado en el acto. No había tiempo para la misericordia. La humanidad de los soviéticos hacia los alemanes había desaparecido años atrás, después de todas las atrocidades que habían cometido. Y la brutalidad contra las Waffen-SS era un evento común. Sus uniformes distintivos y tatuajes los marcaban como soldados ideológicos y las tropas soviéticas eran dolorosamente conscientes del trato que habrían recibido si los roles se hubieran invertido. En realidad, ellos estaban en ese rol, y muchos de ellos fueron testigos de lo que quedó de los lugares donde las SS habían puesto pie. Para ellos no había misericordia. El mayor Friedrich Lutz de la 3ª División Panzer SS Totenkopf fue capturado cerca de Budapest. Sobrevivió. Sabíamos lo que pensaban de nosotros. Algunos hombres intentaron deshacerse de sus uniformes, pero era inútil. Los tatuajes en nuestros brazos nos delataban. Lutz fue golpeado sin piedad antes de ser marchado, descalzo, a través de la nieve hasta un punto de recolección de prisioneros. Al menos vivió para contarlo. No todos en Hungría tuvieron esa suerte. Cerca de Debrecen, un poco más de 200 kilómetros al este de Budapest, los soldados de la 24ª División Panzer de la Wehrmacht
Tuvieron que presenciar ejecuciones masivas de sus oficiales. El operador de radio Wilhelm Hauser, quien sobrevivió por pura suerte y su mente aguda al fingir estar muerto entre el montón de cadáveres, recuerda lo que los soviéticos les hicieron. Consideraban estas acciones como limpieza, ya que cada oficial que comandaba en la Alemania nazi era parte del grupo que cometió todos esos crímenes de guerra. Incluso los oficiales de alto rango no se salvaron de la humillación de la captura. El general Maximilian von Weichs, comandante del grupo de ejércitos F, se rindió al Ejército Rojo a principios de 1945, después de que sus fuerzas fueran superadas en Yugoslavia, mientras que von Weichs se salvó de la ejecución inmediata debido a su rango y las intenciones de los soviéticos de interrogarlo. Tuvo que soportar meses de duras condiciones antes de ser entregado a las autoridades occidentales. Pero para los otros, que no estaban protegidos por el alto rango, esta captura era solo el comienzo. Tenían que marchar decenas de millas hacia las estaciones de tren más cercanas para ser transportados a los campos. Las raciones de comida y agua eran mínimas. Aún así, mejores que las que daban antes de que la situación cambiara. Los que se quedaban atrás o colapsaban eran fusilados en el acto, y entre ellos estaba el médico Karl Schaefer. Su diario refleja hoy estos momentos horribles para estos soldados. La marcha fue como un desfile de la muerte. Los hombres caían por docenas, sus cuerpos quedaban atrás como marcadores de nuestro paso. Un oficial soviético que seguía una de las marchas comentó fríamente: «Es más fácil contar a los muertos». Una vez más, las tornas habían cambiado, y los que sobrevivieron a la marcha esperaban el transporte en vagones de ganado abarrotados. Apenas podían sentarse, y el hedor era casi insoportable. Aquellos que apenas lograron sobrevivir a la marcha no pudieron sobrevivir a esto, y murieron debido a la inanición, la enfermedad o la exposición, perdiéndose la vista de los gulags, su destino final y terrible. El hedor era insoportable. Orina, sudor y muerte se mezclaban. Tratamos de mantenernos vivos compartiendo migajas de pan y nieve, pero no fue suficiente. Recuerda Franz Keller, un soldado de la Wehrmacht que estaba en un tren hacia Perm. Para estos hombres, la guerra había terminado y comenzaba el próximo capítulo de sus vidas, pero en realidad, la guerra seguía muy presente, y la batalla final por Berlín comenzaba, y en la capital, los soldados restantes no tenían dónde esconderse. La caída del Sol Negro, los últimos cautivos de Berlín. Cuando comenzó la batalla de Berlín, básicamente todo había terminado, y solo los nazis delirantes todavía creían en alguna posibilidad de victoria. Incluso el propio Heinrich Himmler intentó negociar una paz separada con los aliados a espaldas de Hitler. Pronto, la noticia se filtró y Himmler fue declarado traidor. Al igual que Himmler bajo custodia, los suicidios se volvieron comunes entre los oficiales de las SS. Sabían lo que les esperaba si eran capturados. En un edificio cerca de la Cancillería del Reich, el general de las SS Wilhelm Mohnke reunió a sus hombres para una última resistencia, y cuando los soviéticos abrumaron su posición, algunos de ellos decidieron realizar un suicidio colectivo. Se sentaron en círculo, con los rostros pálidos pero resueltos. Algunos susurraban oraciones, otros solo miraban al suelo. Cuando llegó la orden, tragaron las cápsulas en silencio. Yo no pude hacerlo, los soviéticos me atraparon horas más tarde. Wilhelm Mohnke no hizo eso. Intentó huir. Sin embargo, cuando los ingenieros soviéticos comenzaron a inundar los túneles con gasolina y prenderles fuego, Mohnke y sus hombres restantes tuvieron que aparecer y rendirse. Como oficial de alto rango de las SS, Mohnke tuvo que soportar un brutal interrogatorio. Los supervivientes afirman haber escuchado sus gritos. Finalmente fue enviado a la Unión Soviética, donde pasó 6 años en solitario, esperando juicio, y finalmente fue liberado por falta de pruebas. Aún así, la interrogante sobre su supuesta tortura sigue siendo un misterio porque los soviéticos afirman que no ocurrió y él no habló al respecto. Algunos otros oficiales de las SS intentaron mezclarse y borrar su pasado. A menudo se mezclaban entre las corrientes de refugiados que intentaban escapar. Otros fueron menos afortunados. Los soldados soviéticos, ansiosos de retribución, organizaron búsquedas brutales de miembros de las SS, y los que fueron encontrados sufrieron mucho. Los encontramos escondidos en el sótano, acurrucados como ratas. Habían quemado sus documentos y se habían cambiado a ropa civil,
pero sabíamos quiénes eran. Los arrastramos a la calle y la gente clamaba por justicia. Algunos fueron fusilados en el acto, otros fueron llevados. Ninguno de ellos viviría mucho tiempo. El miedo y la paranoia entraron en las filas de las SS más rápido que los soviéticos, y las palabras sobre su brutalidad los precedían. El mayor Dietrich Ziegler de las Waffen-SS lideraba un grupo de jóvenes soldados cuando fue capturado. Cuando los tanques soviéticos T-34 emergieron en las calles, dio órdenes desesperadas de mantener la línea. «Luchen hasta el último hombre». Pronto, su posición fue invadida y su situación estaba perdida. En ese momento, Ziegler, abrumado por el miedo, se deshizo de su uniforme en un intento de mezclarse con los soldados regulares de la Wehrmacht. Su último intento fue inútil porque las tropas soviéticas lo reconocieron. Tal vez fue delatado por alguno de sus subordinados, pero la razón más probable fue su pistola de las SS. «Lo sabían», escribió Ziegler más tarde en una nota de contrabando desde su cautiverio. «Siempre lo sabían». Para los soviéticos no había diferencia entre hombres y mujeres cuando se trataba de criminales de guerra. Y aunque no eran miembros típicos de las SS, muchas mujeres eran conocidas por su sadismo durante la guerra, especialmente las guardias femeninas de los campos de concentración. Un periodista soviético que siguió al Ejército Rojo recordó claramente cómo sacaron a una mujer de las ruinas de un edificio. Fue acusada de haber sido guardia en Ravensbrück, aunque su identidad no fue confirmada. La mujer, una civil, fue obligada a desnudarse en la calle para revelar los tatuajes de las SS en su cuerpo. Desde ese momento, dejó de ser una civil. Los soldados soviéticos la ataron a una farola, dejándola a la multitud vengativa. Fue golpeada hasta que quedó inconsciente y un soldado soviético finalmente puso fin a su miseria con un disparo. Por otro lado, los soldados de la Wehrmacht que se rendían no enfrentaban la misma justicia que los de las SS. Los soldados de rangos inferiores a menudo solo eran desarmados y enviados a los campos de prisioneros de guerra. Allí, sus posibilidades eran mucho mejores que las de los soviéticos en los campos alemanes. Los que tenían rangos altos siempre eran interrogados, pero en su mayoría eran tratados mejor al principio. Más tarde, la mayoría de ellos terminaron siendo juzgados por crímenes de guerra. A principios de mayo, Berlín quedó reducida a escombros. Hitler estaba muerto y las SS, una vez la fuerza élite, efectivamente dejaron de existir, con sus miembros arrestados, cazados o muertos. La Wehrmacht se había rendido, pero esto no fue el final para las personas que estaban involucradas en estas dos organizaciones, especialmente para los que fueron capturados por los soviéticos. Un soldado soviético, describiendo la caída de Berlín, escribió en su diario: «Luchamos por cada calle, cada edificio, y cuando terminó no hubo alegría, solo silencio. La ciudad era un cementerio, y la gente que encontramos allí parecía fantasmas. Nos pedían misericordia, pero habíamos visto demasiado y perdido demasiado. No quedaba misericordia para dar». Finalmente, la guerra había terminado y los aliados enfrentaron un dilema. ¿Qué hacer con estos criminales de guerra y qué hacer con las organizaciones compuestas por cientos de miles de personas? Los crímenes eran demasiado graves para quedar impunes. Además, ¿se debería juzgar a todo el país? ¿Quién debería ser sentenciado y cómo? Aquí, los aliados tenían diferentes opiniones, pero los soviéticos fueron los más duros. Justicia en rojo. La persecución soviética de los criminales de guerra nazis, los juicios más conocidos para los criminales de guerra y los encargados de la maquinaria bélica nazi fueron los juicios de Nuremberg, celebrados entre noviembre de 1945 y octubre de 1946. Estos juicios fueron llevados a cabo por todas las potencias aliadas juntas, señalando el inicio de las persecuciones por crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La Unión Soviética fue la nación que más insistió en el juicio y el abogado Aaron Trainin formuló y utilizó por primera vez la idea de un crimen contra la paz. Aunque el foco estuvo en los líderes nazis más importantes como Hermann Göring, Rudolf Hess o Wilhelm Keitel, el número de condenados alcanzó 161, de 199 acusados. Entre ellos, 37 fueron condenados a muerte por ahorcamiento, no por pelotón de fusilamiento. De esa manera, los aliados querían mostrar que estas personas ya no eran soldados y oficiales,
eran criminales de guerra. Además, las SS fueron proclamadas una organización criminal, pero los juicios de Nuremberg estuvieron lejos de ser los únicos realizados contra los nazis después de la guerra. Aunque la Unión Soviética participó en el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, los soviéticos sintieron que necesitaban hacer más, como aquellos cuyo pueblo sufrió más bajo los alemanes. Así, llevaron a cabo su propia serie de juicios contra miembros de las SS y la Wehrmacht. Los colaboradores también enfrentaron consecuencias. Estos juicios fueron todos similares, rápidos e implacables, mostrando ira y deseo de venganza. Los juicios soviéticos comenzaron casi inmediatamente después de que terminó la guerra, algunos incluso durante la liberación del país. La prensa siguió de cerca estos juicios y utilizó nombres similares a los de la acusación en la sala del tribunal para referirse a los acusados. Términos como matones, bandidos, degenerados y pervertidos. Uno de estos juicios tuvo lugar en Kiev, especialmente para los miembros de las SS Einsatzgruppen. Sobrevivientes y testigos hablaron sobre las escenas inquietantes, como aquella en la que los niños fueron obligados a cavar sus tumbas antes de ser ejecutados. Curiosamente, los oficiales de las SS, acusados en su mayoría, no mostraron remordimiento durante el juicio. Casi siempre decían que tenían órdenes que debían llevar a cabo. Su adoctrinamiento se completó años atrás. Uno de los pocos que aceptó su culpa fue Friedrich Jeckeln, durante los juicios de Riga en 1946. Él fue el general de las SS que implementó el sistema Jeckeln para un asesinato en masa más rápido. Con alrededor de 100.000 almas en su conciencia, mostró algo de remordimiento. Debo asumir toda la responsabilidad por lo que sucedió dentro de las fronteras de Ostland, y esto aumenta enormemente mi culpa. Aceptaré una sentencia en su totalidad. Ya sea verdad o mentira, esta confesión no lo salvó, y Jeckeln fue ahorcado en enero de 1946. La mayoría de los condenados fueron ahorcados públicamente, con la población local presente, disfrutando del macabro final de sus antiguos opresores, a menudo responsables de la muerte de sus seres queridos. No hubo misericordia, y como dijo uno de los sobrevivientes judíos de la masacre de Babi Yar a uno de los acusados de las SS Einsatzgruppen durante un juicio en 1946, «Nos miraste como animales, menos que humanos. Te vi disparar a mi esposa e hijo. Te reíste. Ahora estás aquí frente a mí y pides clemencia. ¿Mostraste misericordia a mi familia?» A diferencia de las SS, los soldados de la Wehrmacht enfrentaron sentencias mixtas. Para los que participaron en masacres, no hubo misericordia, pero muchos no lo hicieron y mantuvieron sus cabezas sobre los hombros. Sin embargo, los que estaban en la cadena de mando y daban órdenes enfrentaron consecuencias. Como dijo uno de los jueces soviéticos durante el juicio de Smolensk a Wilhelm Langheld, un general de la Wehrmacht, una orden para cometer asesinato no te absuelve de culpa. Tenías el poder de negarte, pero elegiste ejecutar estos crímenes. Pero las SS no eran solo alemanes en la Unión Soviética. Muchos colaboradores extranjeros que se convirtieron en parte de las SS también enfrentaron la justicia soviética. En la ley soviética, las relaciones con naciones extranjeras contra la Unión Soviética eran castigadas con ejecución o 10 años de trabajos forzados, seguidos de la confiscación de propiedades. Sin embargo, estas personas en su mayoría enfrentaron justicia sumaria y fueron ejecutadas sin procedimientos formales. Y los aliados occidentales ayudaron al entregar a estas personas que huyeron de regreso a las autoridades soviéticas. En 1947, el gobierno soviético reemplazó la pena de muerte con 25 años de trabajos forzados, y para principios de los años 50, los juicios estaban mayormente terminados, y además de aquellos que fueron ahorcados, los otros enfrentaron la nueva realidad de vivir en los campos de trabajo soviéticos y gulags. Miles de miembros de las SS, oficiales de la Wehrmacht y colaboradores fueron condenados a duras condiciones de vida y largas sentencias. Para muchos, eso prolongó la sentencia de muerte, pero su destino fue similar. Justicia fría. Vidas alemanas en los gulags de la Unión Soviética. Los alemanes que terminaron en los gulags soviéticos después de la guerra eran una mezcla de soldados de la Wehrmacht, oficiales de las SS y colaboradores civiles.
Tenían diferentes historias antes del final de la guerra, pero aquí todos eran iguales. Primero necesitaban sobrevivir al viaje hacia la fría Rusia oriental, desesperados y asustados después de la captura y los juicios. No como lo que hicieron a los judíos, pero esta vez tuvieron que soportar trenes abarrotados y sin calefacción, y fueron obligados a marchar durante semanas sin ninguna compasión. Eran alimentados de manera irregular, principalmente con algunas sobras. Muchos estaban enfermos de disentería o tifus. Los que ya estaban débiles no sobrevivieron la larga ruta hacia el campo y no tuvieron funeral. Sus cuerpos fueron arrojados desde el tren. La llegada al Gulag no ofrecía alivio. Era un nuevo mundo para ellos, aterrador, inimaginable, impredecible e inevitable. Los campos contenían solo barracones de madera desnuda, rodeados por alambre de púas. Los guardias odiaban a los prisioneros con pasión ardiente, ya que muchos de ellos perdieron a familiares y camaradas durante la invasión. Estos guardias a menudo descargaban su ira en los prisioneros con golpes y patadas. Los barracones dentro se parecían a aquellos donde los alemanes una vez fueron guardias, y los soviéticos dejaron que las condiciones naturales crearan la atmósfera dentro. Estaba frío, abarrotado, sin calefacción y sin refugio real, y estaba sucio. Pero estos prisioneros no estaban allí solo para ser removidos de la civilización, estaban allí para trabajar. El día comenzaba un poco antes del amanecer, con un despertar rudo, y lo primero que había que hacer era trabajar, sin importar el clima. Y el trabajo era muy exigente y físico. Los alemanes tenían que cortar árboles y minar con herramientas primitivas, así como construir edificios, ferrocarriles y otras infraestructuras. Era trabajo esclavo. Tenían cuotas que debían cumplir y estas eran irrealmente altas. No cumplir significaba menos comida. Muchos no pudieron soportarlo y perecieron en los campos. Uno de los prisioneros más conocidos en las prisiones soviéticas fue Friedrich Paulus, el ex mariscal de campo que había comandado el sexto ejército alemán y se rindió en Stalingrado en 1943. Fue el único mariscal de campo alemán que se rindió y fue tratado como un traidor por eso. Tal vez esa fue la razón por la que Paulus vivió en mejores condiciones que la mayoría de los otros alemanes. Además, fue utilizado para fines de propaganda soviética. Aunque aislado, nunca experimentó los horrores de los gulags y después de 10 años de encarcelamiento, Paulus fue liberado. Vivió en la Alemania Oriental comunista, donde vivió los últimos 4 años de su vida. A diferencia de Paulus, soldados ordinarios de la Wehrmacht como Heinz Göller, un joven de 21 años, no fueron perdonados. Göller fue encarcelado en un campo en Colima, infame por sus brutales condiciones. En cartas de contrabando, Göller describió las condiciones en las que vivía y trabajaba. Estaba congelado y hambriento. Aún así, sobrevivió una década allí antes de ser liberado. Pero las consecuencias afectaron su salud y Göller no vivió lo suficiente para celebrar su 40 cumpleaños. El destino de muchos de estos prisioneros dependía de la pura suerte o del hecho de quién era su guardia en ese momento. Algunos guardias eran excesivamente crueles, golpeando a los prisioneros a diario, mientras que otros consideraban esto como solo un trabajo regular y no participaban en las golpizas. Enfermarse también podría significar una sentencia de muerte, ya que la atención médica no existía en estos campos. Neumonía, tuberculosis y escorbuto eran comunes entre los prisioneros. Alrededor de 350.000 prisioneros alemanes no sobrevivieron hasta el final de su sentencia. Un sobreviviente recordó cómo él y un grupo de prisioneros tenían que cavar trincheras en el permafrost durante 12 horas al día. El suelo estaba congelado y duro, y el frío era tan intenso que los hombres perdían dedos de las manos y los pies debido a las condiciones climáticas. Incluso la comida era parte del maltrato. Los prisioneros comían principalmente sopa aguada, sopa fría y solo unos pocos pequeños trozos de pan cada día. No había carne y no había suficientes nutrientes para soportar el trabajo duro. Muchos recurrieron a robar comida, arriesgándose a castigos severos como ser golpeados hasta la muerte. Muchos prisioneros perdieron la cabeza debido al hambre y hubo relatos de comer pasto e incluso canibalismo, también castigado con la muerte. Franz Wegener, uno de los que sobrevivieron, describió lo desesperados que estaban por el hambre. Raspaban la escarcha de las paredes de sus barracones para saciar su sed.
Comíamos cualquier cosa que pudiéramos encontrar, cáscaras de papa, trozos de pasto. El hambre era lo único permanente. En el sistema soviético no había nombres. Como los nazis les hicieron antes, los soviéticos ahora prohibieron cualquier individualidad humana a estos prisioneros. En lugar de nombres, eran números. Para aumentar la deshumanización, no había comunicación con el mundo exterior. Las familias de aquellos que fueron sentenciados en la Unión Soviética a menudo no tenían idea de lo que había sucedido con sus seres queridos. Sin embargo, muchos sobrevivieron y después de la muerte de Stalin, la vida allí se hizo un poco más fácil. Las liberaciones se volvieron más comunes cuando comenzó la era de Khrushchev en la Unión Soviética, pero muchos no tuvieron tanta suerte. Incluso hoy, hay muchos huesos en el frío suelo ruso, cubiertos por tumbas sin marcar. Sombras del cautiverio, la lucha olvidada de los soldados perdidos de Alemania. Aquellos que sobrevivieron tuvieron problemas para integrarse en el nuevo mundo, todavía considerados como nazis. Además, el trauma de los gulags nunca los abandonó, pero no hubo simpatía por los soldados nazis alemanes, ya que ambos países alemanes de la posguerra querían borrar y olvidar esa parte de su historia. La mayoría de estos prisioneros de guerra sirvieron unos 8 o 9 años en los campos de trabajo y fueron liberados alrededor de 1953. La guerra había terminado hacía años, pero ellos estaban luchando en el frente interior para encontrar un lugar en el nuevo mundo. Cuando Heinrich Schreiber, en los días antiguos de la guerra sargento de la Wehrmacht, llegó a Múnich en 1955, la ciudad le resultaba tanto familiar como diferente. No tenía más que un pequeño atado de pertenencias envueltas en una manta descolorida. Había cambiado. No era el hombre que se fue, y Múnich no era la ciudad que recordaba. La división entre este y oeste se había solidificado y había una sombra sobre los exmiembros de las SS. Muchos de ellos tenían falsas esperanzas de seguridad laboral como soldados, pero eran considerados una vergüenza del pasado, y el ejército ya no era muy valorado en Alemania. No tenían ropa, ni propiedad, ni trabajo, ni habilidades laborales. Las autoridades alemanas no apoyaron a sus ciudadanos y se comportaron mal con aquellos que regresaron del cautiverio, declarando que merecían su destino como criminales de guerra. Hermann Bauer, un ex oficial de las SS, sintió en primera persona esa nueva recepción. Su esposa se había vuelto a casar porque no había noticias de él. Ella pensó que Bauer había muerto. Era un extraño en mi propio hogar. Encontrar un trabajo era una tarea imposible y estaba constantemente vigilado por la policía. Incluso los demás que regresaron de los gulags miraban con desprecio a los veteranos de las SS. Nos trataban como leprosos, no como soldados, sino como criminales de guerra, sin importar si hicimos algo o no. Aquellos que lograron encontrar trabajos a menudo trabajaban como obreros físicos y solo en empleos mal pagados. Schreiber se convirtió en conserje en una escuela local, ya que sus días escolares fueron interrumpidos por el reclutamiento. Quería ser ingeniero. Los estudiantes susurraban sobre mí, dijo. Para ellos, yo era solo otro viejo soldado que había perdido todo. Y él fue uno de los afortunados. Aún así, algunos se desenvolvieron mejor, especialmente los veteranos más jóvenes de la Wehrmacht, que aprovecharon los esfuerzos de reconstrucción de la posguerra en Alemania Occidental. En esa reconstrucción, construyeron nuevas vidas. Los trabajos en fábricas eran deseables y mejor pagados, así que construyeron o reconstruyeron hogares. Esto también influyó positivamente en su visión de sí mismos, ya que no estaban destruyendo más, estaban construyendo algo nuevo. Sin embargo, por cada historia positiva, había muchas más oscuras. La mayoría de estos hombres de las historias oscuras tenían una cosa en común: simplemente no podían encajar. Aunque no se investigó lo suficiente, el impacto en su salud mental fue enorme. No había pruebas y exámenes, pero estaba claro que sufrían de PTSD. Las pesadillas de los campos eran comunes en el sueño, junto con los recuerdos de aquellos que no regresaron. Podía escuchar sus voces. Me llamaban en la oscuridad. «No nos dejes atrás», dijo Wegener, uno de los sobrevivientes. Muchos todavía tenían la culpa de ser parte de una máquina de guerra y de haber visto y cometido atrocidades y horrores. Las tasas de suicidio entre ellos eran altas, y muchos recurrieron al alcohol para olvidar.
Como se mencionó anteriormente, Bauer finalmente se fue a un pequeño pueblo para alejarse de todo. «Me convertí en un fantasma», dijo en una de sus últimas entrevistas. «Nadie quería conocerme y yo no quería conocer a nadie». Con el tiempo, Alemania siguió adelante, pero ellos no. «Éramos soldados, prisioneros, sobrevivientes», escribió Schreiber una vez en una carta a un amigo. «Pero también fuimos olvidados. Nos miraban con asco, como si fuéramos algún tipo de residuo de suciedad que debían limpiar», escribe Gottlob Biedermann en sus memorias. Aunque fueron tratados de la manera en que lo fueron, algunos otros hechos los influyeron aún más. Muchos no podían creer que algunos altos funcionarios nazis que se escaparon del castigo pronto regresaron a puestos clave de la industria y el gobierno. Conclusión. Después de la guerra, los prisioneros de guerra de las SS y la Wehrmacht enfrentaron el tiempo más difícil en la Unión Soviética. A diferencia de Occidente, aquí había un deseo de venganza y justicia. Varios destinos atraparon a varias personas, y al igual que hubo muchos criminales de guerra que evitaron el castigo, hubo muchas personas comunes que eran solo soldados que no cometieron ninguna atrocidad, que enfrentaron castigos crueles. Fue el final de la guerra, y quien ganó eligió la justicia. Muchos afirman que el castigo se ajusta al crimen y todavía es una opinión públicamente aceptada en Rusia. Y cuando regresaron, aunque estaban libres de sus captores soviéticos y sobrevivieron a su cautiverio, ese cautiverio aún vivía en la mayoría de ellos.